Pues es un gusto tener una nueva sesión de conversaciones a la intemperie hoy y nos place tener un libro de máxima importancia para entender la transformación y las realidades constitucionales y políticas de nuestro presente. Me refiero al libro del profesor Pablo de Lora. Un libro acaba de salir hace cuestión de unos meses, ¿no? Los derechos en broma, la moralización de la política en las democracias liberales. Eh, y como a modo de breve introducción, solamente diría que el profesor Pablo de Lora es docente en la Universidad Autónoma de Madrid. Es un investigador eh, reconocido en temas de bioética, constitucionalismo y derechos humanos. Ha publicado una serie de libros fundamentales, pero solamente voy a cifrar dos, ¿no? Hace un par de años publicó El laberinto del género, sexo, identidad, feminismo, y más recientemente, como decía, hace unos meses, que es el libro que nos convoca hoy, que es Los derechos en broma, un libro que, además de tener una solidez y cartografiar algunos de los problemas calientes, digamos, de la discusión jurídica y político-legal del presente, también me parece que es una lectura ágil y recomendable para aquellos que, bueno, como en mi caso, ¿no? Nos interesamos por la realidad política española contemporánea. También debo decir que las columnas del profesor Pablo de Lora se pueden leer todas las semanas, creo, ¿no? Si no me equivoco, en el periódico digital The Objective, y que recomiendo, ¿no? Y bueno, para acompañar la discusión de hoy, además de tener acá a Pablo, está también con nosotros Guillermo Jensen, quien ha participado ya en otras sesiones, ¿no? Como sabemos, académico de eh, la Argentina y profesor de Derecho Constitucional y Teoría Jurídica en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires. Así que sin más, le paso la palabra primero a Guillermo, luego diré yo algo al respecto del libro y pues la idea es sostener una discusión como solemos hacer en esta serie sobre el libro de profesor de Lora. Gracias a ambos. Gracias, Gerardo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quería eh, comentar muy brevemente algunos aspectos del libro del profesor Pablo de Loya, muy interesantes, y hacerle como para iniciar este diálogo un par de preguntas, ¿no? Tengo muchas más, pero me gustaría comenzar así. El comentario que quería hacer es que el libro, como bien expresó Gerardo, eh, sirve para dos cosas, por lo menos, ¿no? Una es meternos de lleno en una discusión respecto del Estado liberal y la legalidad en ese Estado liberal, su crisis o no, sus mutaciones, sus transformaciones. Eh, y, y- y anexo a eso, uno imbuirse de ciertas cuestiones que están sucediendo en Europa, particularmente en España, respecto de la legislación. Para los que seguimos un poco la política española, eh, incluso como es mi caso, no dejo de sorprenderme por el análisis profundo y el detalle con el que el profesor de Loya enfoca, ¿no? Algunas cuestiones que las hacen más inteligibles. Entonces, también nos sirve. Hay algo ahí con el libro que a medida que avanza, también hay muchos ejemplos y casos que están sucediendo en América Latina, particularmente, incluso en Argentina. Así que digo, no es un libro solo para españoles, pero digo, es muy interesante esa mirada crítica. Me parece que en ese sentido eh, Pablo demuestra que, bueno, es un muy agudo seguidor de la actualidad, pero que piensa también en un mediano plazo, ¿no? Intenta entender fenómenos y procesos un poco más de largo alcance. Entonces, para ir concretando, eh, cuando Pablo explica al principio las razones para hacer el libro, ¿no? Recuperar algo, los hechos conducentes de la legislación, ¿no? Y
y empieza a desarrollar una serie de fenómenos que están atacando a esta lógica de la legalidad, desde las exposiciones de motivos extensísimas y que funcionan a modo de manifiestos ideológicos, esta paradoja de legislación antilegalista, ¿no? Las que Pablo llama leyes antimonias, eh, que son impulsadas por un Estado que infantiliza, en la propuesta de Pablo, plantea de forma infantil los problemas sociales, de alguna forma maniquea, ¿no? Simplista, y que busca llevar de la mano, capacitar, guiar y concientizar a los ciudadanos, manteniéndolos en un estatuto de menores de edad, ¿no? Me pareció muy extraordinario cómo el libro desarrolla ese fenómeno, ¿no? Y, y con la burocracia del consuelo, que también me parece algo muy logrado en el libro, que puede plantear cuál es la forma que ha adquirido esa burocracia, ¿no? Y cómo se ha desplegado y las capacitaciones y las orientaciones que se plantean en la ley, bueno, han empezado a erosionar, parece como por dentro, eh, a la legalidad o a la legalidad entendida, a la ley particularmente, como ese punto donde se articulaban principios, la voluntad general, ¿no? Que la establecía, y la racionalidad y claridad para que sean de alcance general y accesible a los ciudadanos, ¿no? Todos estos fenómenos parecen poner en cuestión eso. Ahora, hay una parte en el libro que se enfoca en los derechos humanos y aquí yo quería comenzar con algunas observaciones y a modo de preguntas a Pablo, ¿no? Porque hay como dos dimensiones en ese enfoque de los derechos humanos. Primero, me parece muy bien cómo Pablo demuestra la expansión de los mismos, y que es un fenómeno que se ve en América Latina muy claramente también. Los derechos humanos, todo se ha vuelto derecho humano y lo que no es derecho humano es casi un gesto prudencial, un deseo, como dice Pablo. Eh, y esa expansión que ha llegado a todo, lo que ha generado es que como todos es derechos humanos, entonces eh, la jerarquía indirectamente la jerarquía de las normas habituales que regulan nuestras vidas queda por los pisos, ¿no? Entonces, también hay algo ahí. Pero lo más interesante, me parece a mí, para pensar, y que el neoconstitucionalismo viene a llevarlo hacia adelante, está la expansión y el neoconstitucionalismo moraliza, ¿no? Perversamente, dice Pablo, esa idea de derechos humanos. Yo quería preguntarle dos cosas a Pablo, ¿no? En este proceso general que él marca de estos dos aspectos de los muchos que hay en el libro. En forma más general, mi primera pregunta, Pablo, sería que en el libro hay un diagnóstico epocal que más o menos viene a sostener, muy resumidamente y en mis palabras, que ciertas prácticas y reformas normativas han distorsionado esa legalidad liberal, ilustrada y racional. Y que eso es una mala noticia para los ciudadanos. Y a lo largo de los capítulos dan numerosos ejemplos de cómo esto se está dando en nuestros días. Como ya hablamos, las exposiciones de motivos, como intervenciones ideológicas, la falta de coherencia normativa, etc. Hay algunos casos, francamente, que son risueños si no fueran tan dramáticos. Sin embargo, hay en el texto, perdón, no hay en el texto explícito, y quizás no tiene por qué haberlo, una explicación más nítida de por qué el autor considera que llegamos a esta situación, ¿no? Una explicación que me parece a mí quizás se apoya más en cuestiones de filosofía política que de filosofía jurídica y de diagnóstico epocal, ¿no? Eso está entre líneas, pero no está explicitado. Entonces me gustaría, en primer lugar, preguntarle a Pablo cuál cree que son las causas sociales, filosóficas y culturales de mediano alcance
que han facilitado, por ejemplo, el auge de este Estado parvulario. Y ligado a eso, ¿cuál es el futuro de una mirada liberal, democrática y constitucional en un sentido más tradicional, más mínimo, y no este expansivismo constitucional? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, ahí sí voy a la cuestión de los derechos humanos, es, eh, es que al final del capítulo 3 en particular, eh, se afirma, citando a Ignatieff, que cuando las demandas políticas se transforman en reclamaciones de derechos, estas demandas se transforman en innegociables. La expansión de derechos humanos y la transformación de demandas políticas concretas en derechos humanos las, las fosilizan, las elevan, por supuesto, no es una mera demanda política, sino que es algo que está mucho más allá. Y la lógica de que tomarse los derechos en serio es que eso sea una especie de coto vedado, innegociable. Claro, transformar una demanda política en un derecho humano es cerrar a la transacción y a la negociación que es propia de la política. Yo aquí detecto un colapso de la frontera entre derecho y política, donde pierde el derecho, ¿no? Como un fenómeno me parece bastante obvio, nunca se juridiza la política, sino que se politiza el derecho, ¿no? Entonces, esta expansión de derechos humanos, además de bajarle el precio a otros derechos, expande demandas políticas expresadas en un lenguaje jurídico que aspiran a no ser negociable, a estar fuera de la deliberación. Mi pregunta es si esta lógica continúa, ¿no corremos el peligro de que los derechos humanos se transformen en una fuente permanente de conflictos cada vez más agudos y cada vez más difíciles de resolver dada su condición de innegociables? Bueno, yo me quedo con estas dos primeras preguntas para Pablo. Gracias. Muy bien, pues me corresponde ahora a mí, Gerardo, intervenir. Yo creo que sería mejor que yo diga también mis Muy dos bien, preguntas y luego intervienes tú fenomenal, con la totalidad, ¿no? estupendo, genial. Sí, bueno, excelente lo que dijo Guillermo. Yo voy a aprovechar, bueno, que él ha puesto sobre la mesa ya algunos de los hilos o elementos que iba a mencionar también, ¿no? Entonces voy a pasar rápidamente a los dos o tres puntos que quería enfatizar, ¿no? Primero, y que obviamente estoy tratando de hacer un trabajo de síntesis porque he escrito un texto al respecto sobre el libro de Pablo. Me parece que ahí abordo un poco mejor algunos de los hilos que voy a mencionar y que no, por razones de tiempo, no voy a poder desplegar, ¿no? En esta síntesis, pero que me parecen importantes, ¿no? Primero, obviamente que estoy de acuerdo, algo que ya dijo Guillermo, que el libro, si bien tiene como zona de análisis, sobre todo en los casos que comenta, al mundo hispano at large, ¿no? Es decir, a España, algunos casos también sobre el neoconstitucionalismo en América Latina. Me parece que Pablo identifica un vórtice central que es epocal. Si bien dentro de esa epocalidad hay heterogeneidad, hay diversidad, incluso hay un movimiento opuesto. Por ejemplo, obviamente, la crisis del Estado legislativo, que genera efectos antilegalistas, según Pablo, se debe a lo que él percibe en la realidad española o en el neoconstitucionalismo como una hiperproducción legislativa. Pero, por ejemplo, yo puedo pensar también, en el caso norteamericano ocurre algo opuesto, pero que me parece a mí, se nutre de la misma energía, ¿no? Es decir, un Congreso inoperante, a tal punto que, como en su momento, hace unos años atrás, señaló el gran teórico del derecho, Adrián Vermeule, ya no hace falta ni imaginar que no existe un Congreso. En efecto, no existe el Congreso y lo que operan son medidas discrecionales de la rama ejecutiva desplegadas al interior de las agencias del Estado administrativo, ¿no? Entonces, hay una crisis profunda de lo que supone, ¿verdad?
como bien dice Pablo citando a Locke, el alma del liberalismo político moderno, que es la legislación. ¿Ya? Esa crisis puede tomar muchos pliegues, ¿no? A eso es lo que quiero decir, y por eso me parece que el libro de Pablo debe interesar más allá de su inscripción hispana, sobre la que aborda o justifica su analítica, ¿no? Por otro lado, digamos, esta crisis legislativa genera lo que yo llamaría, que para Pablo sí me parece a mí, ¿no? Es el problema de la moralización de la política, pero que también uno pudiera decir que genera patologías de futilidad o de perversión. Es decir, que en el lenguaje de Hitchman, ¿no? Lo que se busca, el resultado que se busca con un tipo de medida o con una forma moral de entender el derecho, ¿no? Y de hegemonizar el derecho a partir de una concepción, bueno, en el siglo XX, si uno piensa, ¿no? En la, la matriz que tenía, por ejemplo, Santiago Carrillo del Estado funcional, ¿no? Que tanto le interesó al último Schmitt, es la idea de, bueno, vamos a transformar y en última instancia tal vez destruir el Estado desde dentro, ¿verdad? Pero que Pablo nos muestra que no es simplemente un acto destructivo, sino que muchas veces se generan efectos contrarios a los que se buscan, ¿no? Hay una dimensión acá de la futilidad, que me parece a mí que es uno de los elementos, también, uno de los elementos fundamentales de la estructura y la naturaleza de este estado parvulario, que para Pablo significa también una intensificación o menos una mutación de lo que ya se venía viendo en el siglo XX como la crisis del Estado legislativo, ¿no? Y su motorización del derecho, ¿no? Cito rápidamente a Pablo en un momento donde me parece que la definición sobre el estado parvulario queda desplegada de manera muy clara, eh, y es cuando dice que el estado parvulario da Paulo, ¿no? A que el poder público en sus diversas instancias, encarnaciones, escamotee las realidades y consecuencias que conllevan algunas discapacidades. Esto está hablando en el tema también de las discapacidades, ¿no? A la hora de legislarlas, ¿no? Pero que a la hora de, pero que lo haga de manera intermitente, inconsistente, tratando a los menores como adultos, pero solo simbólicamente, y en cambio de manera efectiva a todos los ciudadanos como menores, congénitamente desvalidos, incapaces de encarar la realidad, ¿no? Obviamente tiene sentido de que en el estado parvulario, donde hay, pudiéramos decir, ¿no? Si aceptamos aquella famosa definición de Kant, de que, bueno, la ilustración es una salida del estado de inmadurez o de infancia, ¿verdad? Hay ahora una especie de regresión, ¿no? Hacia el estado de la infantilización, donde el principio de realidad es lo mismo eh, que queda borrado, ¿no? O que queda, uno pudiera decir también, contenido dentro de la ficción o la abstracción de los valores en alza, ¿no? Y quien hegemoniza esos valores, obviamente está desvalorizando otros, ¿no? Eso lleva, obviamente, a mayor producción de legislación, a mayor directivas y normatividad para generar razones de la acción social. Y como nos muestra también, y esta es la dimensión perversa, ¿no? Y por lo tanto a mayor conflictividad, ¿no? A mayor desacuerdo, mayor polarización también, ¿no? Entonces, por lo tanto, la polarización del Estado parvulario contemporáneo no es simplemente el atraco de una banda ideológica, aunque también puede serlo, sino que genera todo tipo de efectos que no puede prever ni contener, ¿no? Me parece que esa manera de ver el problema es atendible y se enlaza, yo creo, ¿no? En contextos como el norteamericano, donde si bien la legislación es de déficit, no de plusvalía, algo similar ocurre, ¿no? Por último, bueno, para ahorrar tiempo, no voy a citar, me parece a mí, otro de los trabajos que hace Pablo, ¿no? Uno leyendo el libro piensa o pensaría que se trata simplemente de una crítica al orden de la legislación. También sabemos que cuando entramos en el tercer, cuarto capítulo,
de que hay también un interés por abordar otro tema que, bueno, lo hemos conversado acá con el profesor Andrés Rosler, por ejemplo, Juan Antonio García Amado, que es también la transformación. Yo creo que algo de esto tenía que ver la intervención de Guillermo, ¿no? La transformación que ha tenido la propia práctica jurídica eh, en él, lo que ha sido, o lo que termina siendo una especie de colapso entre la teoría jurídica y las decisiones de las cortes o la adjudicación, ¿no? Eh, Pablo se ocupa de este problema, ¿verdad? Y lo lee en paralelo con la formación del Estado parvulario, ¿no? Donde obviamente la crisis del positivismo jurídico da lugar a nuevas formulaciones, digamos, neomoralistas o García Amado llamaría post-positivistas, de querer llegar a una respuesta correcta y por lo tanto innegociable, ¿no? De hipermoralidad. De nuevo, también una posición de futilidad en la medida en que una vez que cambia la composición de una corte, cambian los jueces, obviamente se genera una lógica de bandazo, ¿no? Otro juez va a tener su respuesta correcta, va a querer llegar a su lectura moral adecuada, etc. ¿verdad? Finalmente, y aquí tengo dos preguntas para Pablo. ¿Qué hacer? ¿No? Me parece que es un libro, no sé, ya me corregirás, Pablo, si es así o no, pero me parece que eh, Los derechos en broma no es un libro que le interese tanto dar respuestas o recetas sobre qué hacer ante la crisis, sino más bien desplegar sus nudos fundamentales, y eso de por sí ya es muy importante, ¿no? Por lo tanto, tal vez la pregunta sobre qué hacer o cómo contener la crisis esté un poco out of bounds, ¿no? Un poco fuera del perímetro del libro. Pero igual me parece que Pablo al final tiene algunas sugerencias mínimas, leves, que son atendibles, ¿no? Y para Pablo hay yo creo que tres recomendaciones, ¿no? Tres ingredientes importantes a tomar en cuenta, ¿no? Que son, por un lado, comparte la importancia o la perspectiva del gran teórico del derecho norteamericano, ¿no? De John Hart Eichlein, de una diferencia judicial a mayorías legislativas, ¿no? Y yo creo que como caso emblemático en los últimos años, también gracias, yo creo, al originalismo judicial norteamericano, que es una forma de positivismo, eh, aparece en el fallo Dobbs, ¿no? Parece que el fallo Dobbs es justamente una postura eliana, pudiéramos decir, que Pablo comparte sin nombrarlo con, por ejemplo, un gran constitucionalista como Akhil Amar de Yale, que es progresista, pero que entiende de que Roe fue un fallo equivocado y que en un tema tan candente, donde no hay respuestas correctas, como el aborto, lo único que podemos hacer es diferir a las asambleas legislativas, ¿no? A los cuerpos legislativos estatales, ¿no? Y es efectivamente esa la manera en que se falló en Dobbs hace 2 años. En segundo lugar, me parece que muy levemente Pablo está a favor de una concepción minimalista de, de la rama jurídica, ¿no? Que él asocia con la filosofía del derecho de Bradley Tyer, ¿verdad? El llamado tayerismo, que eh, solo permite o solo le interesa intervenir cuando un fallo o una legislación vaya en contra directamente con algún principio constitucional, ¿no? En tercer lugar, aparece en las últimas páginas del libro la filosofía política de Rawls, específicamente el último Rawls de liberalismo político, que para Pablo eh, supone seguir afirmando el uso de la razón pública para mitigar nuestras diferencias y que por lo tanto esa es la única manera cito aquí a Pablo en las últimas páginas, eh, las doctrinas comprensivas, cito, resultan incompatibles con la razón pública, señala Rawls, como advertencia, son aquellas que no pueden sostener un balance razonable de valores políticos, ¿no? Cierro cita. Claro,
aquí viene también una pregunta para Pablo, ¿no? Y es hasta qué punto, bueno, primero yo no sé hasta qué punto Rawls, digamos, Rawls como filosofía política es importante para ti. O si más bien te interesa también leerlo de manera minimalista, ¿no? Y lo pregunto porque me parece a mí que Rawls, como ha mostrado, por ejemplo, Eric Nelson en su libro La teología del liberalismo, supone también una transformación importante en la comprensión del liberalismo moderno. Es decir, en Rawls ya tenemos eh, un, un esquema, ¿no? Un esquema que, bueno, eh, Eric Nelson lo liga incluso a la primera tesis de Rawls sobre el pecado original, ¿no? Y, y la naturaleza caída del hombre, donde se necesita necesariamente un estado, un estado de distribución y de alguna manera paternalista, ¿no? O por lo menos que esté siempre rediseñando eso que tú llamas en varias ocasiones, ¿no? Y que me gustaría que a lo mejor dijeras algo al respecto, ¿no? El modelo social, ¿no? En donde va a tener lugar la acción del individuo, ¿no? Entonces, a mí me parece que la filosofía política de Rawls, solamente en ese sentido, ¿no? La filosofía política de Rawls estaría también caída a esta época del Estado parvulario, ¿no? O por lo menos es un comisario más que atiende a eh, el management, ¿no? La administración social en la que seguimos siendo niños o infantes, ¿no? Habría mucho más que decir, pero bueno, dejo la intervención por acá para seguir conversando. Muy bien, pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a conversar con vosotros y muchísimas gracias por una lectura tan atenta y tan generosa. Yo creo que entendéis mucho mejor el libro que yo a estas alturas. Entonces, estoy un poco abrumado porque me habéis hecho descubrir, en fin, aristas o dimensiones de algunas de las cuestiones que yo abordo en el libro, pues que no había visto de esa manera, ¿no? Y en ese sentido, en esa medida, pues es muy de agradecer también, ¿no? Voy a intentar decir algo sobre, en fin, los aspectos, las cuestiones que habéis tocado en vuestras observaciones o preguntas. No sé si voy a ser capaz de decir algo, en fin, mínimamente relevante sobre todo. Este libro, me preguntaba inicialmente Gerardo, debe tener un contexto de descubrimiento, ¿no? Como dicen los filósofos de la ciencia o los teóricos de la argumentación. Sí, lo tiene, evidentemente, como todo, ¿no? Y, y es el fruto de una preocupación antigua, antigua mía y antigua de la filosofía del derecho, desde luego, del mundo latinoamericano o latino, por decirlo así, que es la de la expansión de los derechos humanos, ¿no? Una cuestión sobre la que advirtieron en trabajos muy conocidos y ya pues viejos, ¿no? Pues filósofos del derecho españoles importantes como Paco Laporta o Liborio Hierro, ¿no? Y entonces, digamos que a mí es una cuestión que me venía preocupando desde hacía tiempo, también en la discusión más aterrizada, política, que yo creo que también ha sido muy nuclear en el llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano, sobre los derechos sociales, su justiciabilidad, y bueno, y por extensión, pues ya los derechos. Yo no sé muy bien si estamos en la tercera generación, en la cuarta. Me pasa un poco como con el feminismo, que me pierdo ya en las olas. No sé si es la cuarta ola en la que estamos y con las generaciones de derechos humanos creo que debemos andar por la cuarta. O sea que ya lo de los derechos sociales ya debe ser hasta viejuno, ¿no? O sea que estamos en la fase de los derechos culturales o más los ecológicos, etcétera, ¿no? Entonces, este es uno de los embriones, ¿no? Y junto a ello, pues la cuestión de la crisis de la ley, o del Estado legalista,
o legislativo, como lo denominaba, no sé si era Guillermo o Gerardo, ¿no? Que también es una cuestión muy antigua, pero que me da la impresión de que en los últimos tiempos se ha exacerbado mucho, ¿no? Yo, bueno, por razones que tienen que ver con las preocupaciones mías últimas sobre la legislación en materia de sexo y de género y demás, pues empecé a leer hace ya algunos años más profusamente de lo que acostumbramos a hacer los filósofos del derecho el Boletín Oficial del Estado, buscando reformas y leyes. Bueno, el BOE es pues, el equivalente al que vosotros tendréis, no sé, en Argentina, pues habrá un diario oficial donde se publica la legislación o, en fin, las normas, etcétera. Y entonces sí, repentinamente pues me encontraba con leyes donde se daba esta curiosa relación inversamente proporcional entre su contenido prescriptivo, que era casi nulo, y la extensión de la exposición de motivos, que era larguísima, ¿no? Y llena de poesía y literatura y buenas intenciones, ¿no? Entonces, bueno, me parecía efectivamente que ahí podía haber podía haber una patología, ¿no? Una patología que era, si queréis, la infección todavía mayor que se venía constatando sobre la crisis de la ley. Y que es una patología que acompaña a otras patologías de esa crisis, ¿no? La profusión. En España tenemos este instrumento, que no sé si en vuestros países también existe, del decreto ley. Entonces, en España, en los últimos tiempos, se ha legislado muchísimo mediante el decreto ley, se ha desnaturalizado completamente esta institución, teniendo su sentido, ¿no? Es decir, la Constitución española establece que en circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar decretos leyes que tienen fuerza de ley, ¿no? Entonces, se ha pervertido completamente este instrumento hasta el punto de que el gobierno llega incluso a anunciar en sus planes legislativos que va a dictar decretos leyes sobre determinadas materias a un año vista. Con lo cual dices, bueno, mi gobierno se ha convertido en una especie de pitonisa que es capaz de aventurar qué va a ser de extraordinaria y urgente necesidad dentro de un año. Bueno, entonces todo ese conjunto de preocupaciones están en el germen del libro y junto a ello, bueno, pues la cuestión que a mí siempre me interesó de manera temprana de las Cortes Constitucionales, el problema llamado contramayoritario. Me interesaba mucho profundizar, porque yo tenía un conocimiento más bien superficial sobre este llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y en ese sentido, bueno, yo verdaderamente me alegro muchísimo de que además me parece que es honesto por vuestra parte, o sea, no tenéis por qué, como se dice en España, dorarme la píldora para nada, ¿no? Y ser gratuitamente elogiosos, pero si verdaderamente os parece que el libro tiene una audiencia más allá de España y que también en Argentina o en otros países latinoamericanos puede tener interés, pues la verdad es que me alegra mucho porque era un objetivo que yo también tenía, siquiera de manera sutil, ¿no? Poder hacer un diálogo todavía más profundo del que suele haber ya entre la academia maravillosa, ¿no? Por lo menos en filosofía del derecho y también en derecho constitucional, entre la academia española y la latinoamericana, ¿no? Bueno, entonces, eso en cuanto un poco al contexto de descubrimiento. Guillermo me hace la pregunta que me han hecho muchos otros y que es muy relevante, pero que yo os confieso no tengo una respuesta clara, ¿no? Quizá, y me va a servir un poco mi falta de expertise, quizá lo único que pueda mostrar son intuiciones o alguna conjetura, pero muy poco pensada y mucho menos estudiada, ¿no? Que es, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué estamos en este momento?
¿Qué ha tenido que pasar para que hayamos llegado a esta situación bueno, no sé lo que ocurre en vuestros países en detalle, ¿no? Tengo la sensación de que es muy semejante a lo que ocurre aquí en España, ¿no? ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación en la cual el Parlamento es una institución en España prácticamente en estado de muerte cerebral? O sea, el Parlamento es esencialmente una teatralización del conflicto político absolutamente polarizado, donde solo hay exhibición y además mala, digamos, pero bueno, todavía si asistieras a una buena obra de teatro, pues... Y claro, esto para algunos liberales o que nos reclamamos liberales es muy frustrante, sobre todo porque, siendo verdad lo que, y enlazo un poco también con una de las cosas que ha suscitado Gerardo, ¿no? Siendo verdad que la promesa del Estado liberal o el Estado liberal en su conformación pues ha sido superada, etcétera. Sí que al menos en mi percepción, durante la década de los 80 y 90, había una vía alternativa que era la profundización en la vertiente deliberativa de la democracia, que insistía en la necesidad de abandonar esta especie de democracia de puros intereses, puramente agregativa, de la pura negociación. Y bueno, se nos insistía, tenemos que, mediante también el diseño institucional, quizá la intervención de la Corte Constitucional, ¿no? Yo recuerdo cuánto se habló y se discutió y se miró en el espejo canadiense, ¿no? La famosa cláusula 33 y cómo, bueno, eso nos iba a hacer posible un mayor diálogo, la razón pública rawlsiana, pero mucho más enriquecida. Claro, si uno ve dónde estamos hoy, es aterrador, porque lejos de haberse tomado esa senda, quizá, y con eso trato de decir algo acerca de la causalidad, pues no sé, por el puro auge del populismo, ¿no? Que ha infectado las sociedades políticas, por supuesto, latinoamericanas, pero por supuesto la norteamericana y la española igualmente, ¿no? Claro, Guillermo no se quedará conforme, dirá, bueno, vale, muy bien, hemos descendido un escalón, pero nos siguen quedando escalones por debajo, ¿no? ¿Y a qué achacarías tú ese auge del populismo, que es el que en el fondo, a mi juicio, estaría detrás de, de la aparición de esto que llamo legislación santimonia, la burocracia del consuelo, esas otras patologías que acompañan a la inflación de derechos humanos y a la crisis de la ley, ¿no? Yo puedo pensar o puedo decir algo muy idiosincrásico de lo español, entonces no tendría ninguna garantía de que se pudiera extender a otros contextos, ¿no? Pero, claro, el populismo que en España, a diferencia del caso estadounidense, o ahora supongo, si es que es una forma de populismo, que uno pensaría que sí, ahora estáis a punto de inaugurar en Argentina, que podríamos decir es más bien un populismo ultraliberal, supongo que podríamos decir de derechas. El populismo que ha infectado la sociedad política española o las instituciones españolas es un populismo más bien de izquierdas, ¿no? Entonces, con esa vitola o bajo esas credenciales, pues yo creo que hay toda una generación de la izquierda española de corte populista, que por cierto ha aprendido mucho bueno, como sabéis bien, ¿no? De la filosofía de la Clau, toda esta cosa de la democracia agonista, etcétera. Yo creo que ese es un populismo que también tiene una hebra de marxismo cultural, por decirlo así, o sea, que se ha creído y ha visto con su llegada al poder la posibilidad de llevar a la práctica la idea de la hegemonía, para lo cual el boletín oficial del Estado y las exposiciones de motivos pues son un vehículo más, ¿no? Y entonces, bueno, digamos, es como darles a
a esta gente una posibilidad inesperada, insospechada, enormemente poderosa de verter en esas exposiciones de motivos todos esos cambios profundos que creen en el fondo que la democracia liberal no se basta para hacer, ¿no? Muchos lo creen genuinamente. O sea, creen que por decir en una exposición de motivos que vamos a ser todos buenos, pues vamos a ser todos buenos, ¿no? O que por hacer una ley integral, pues vamos a poder modificar todas las estructuras sociales profundas, etcétera, que tienen como consecuencia pues la violencia contra las mujeres. Bueno, podría poner muchos otros ejemplos. En el libro, de hecho, como ha mencionado también Gerardo, me he centrado mucho porque creo que probablemente sea el mayor de los paradigmas, ¿no? O el paradigma más ejemplificativo en la impresionante revolución que ha sufrido el derecho de la discapacidad en España, ¿no? Que está absolutamente trufado de esto, ¿no? De una santimonia absoluta. O sea, para que os hagáis una idea, y yo, Gerardo, si me extiendo demasiado, tú me cortas sin compasión y ya está. Para que os hagáis una idea, y creo que en el libro doy cuenta de ello, en España se reformó el régimen electoral general para permitir que todas las personas con cualesquiera discapacidades pudieran votar, pudieran ejercer el sufragio activo, incluyendo aquellas que tuvieran una sentencia de incapacitación judicial absoluta. Esas personas de la noche a la mañana se convertían en votantes y, por tanto, coavotantes, también susceptibles de ser elegidos por sorteo, que así es como funciona en España, no sé si en Argentina es igual, quizá no, también susceptibles de ser designados por sorteo como miembros de las mesas electorales, en las convocatorias que haya, ¿no? Las mesas electorales, o sea, donde están las urnas, donde se deposita el voto, están conformadas por personas elegidas por sorteo. Y salen, digamos, sorteadas del censo. Entonces, de la noche a la mañana, todos los discapacitados en España, los motores, los intelectuales, todos se convierten en electores y todos ellos también en designables como presidentes vocales de esas mesas. Esa reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en España, el Parlamento español tiene 350 diputados. Tuvo 350 votos afirmativos. No hubo un solo diputado que por un momento se planteara la prudencia de esa medida. Ninguno. ¿Por qué? Pues, bueno, y con esto no sé, es muy banal, pero también podría decir, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues, de nuevo, esa teatralización, las redes sociales, la presencia constante, la reputación, lo que sea, hizo que el consenso fuera absoluto. Yo conozco pocas leyes en España que hayan obtenido un resultado semejante. Bueno, en el libro cuento el caso de esta pobre mujer que sale sorteada como presidente de mesa y que es una mujer de unos 30 años que acude al colegio con su madre para demostrar que no puede, es una persona que no ha hablado nunca, que tiene una discapacidad neurológica severísima, que de resultas de esa discapacidad no tiene tracción en los miembros para poder ni siquiera coger la papeleta. No ha andado nunca, va en silla de ruedas. Bueno, es un ejemplo entre varios que podría poner de esta especie de, como ha dicho entre nosotros Daniel Gascón, un importante intelectual español, lo importante no es la lucha contra el mal para el legislador, sino sentirse bien. Bueno, yo no quería hablar tanto de... Creo que también detrás de esa causa, o sea, añadida a esa causa del auge del populismo, de quizá de alguna influencia del marxismo cultural, está el hecho de, yo por lo menos tengo la sensación de vivir desde hace por lo menos 2 décadas en una suerte de excepcionalismo que se ha convertido en la regla. O
sea, de estar permanente, quizá a veces por causas justificadas, pero me parece que el excepcionalismo se ha instalado entre nosotros. O sea, fue la crisis de 2008, pero inmediatamente ha habido la COVID y entonces si hay un terremoto también y la guerra de Ucrania y no digamos ya la cobertura global que supone el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, hay una urgencia permanente, hay una excepción permanente y entonces el Parlamento, que ya sabíamos, el Parlamento del Estado Liberal, que ya sabíamos que era poco ágil, pues ahora es directamente inhábil para ocuparse nada de esto. Entonces, para eso está el gobierno y, digamos, la administración, mucho más ejecutiva, etcétera, etcétera. Bueno, digo algo muy rápido sobre algo que ha suscitado, bueno, tanto Guillermo como Gerardo en torno a los derechos humanos. Claro, es verdad, yo digo, citando a Ignatieff, que hay un ejercicio perverso en la traslación continua de las demandas políticas y sociales al ideal de los derechos humanos, que es tornar, como dice muy bien Ignatieff, y me recuerda a Guillermo, tornar esas demandas en algo innegociable. Y por otro lado, yo sí mantengo, o sea, este libro está escrito para tomarnos los derechos en serio, o sea, para ser fieles al ideal dworkiniano de que sean auténticas cartas de triunfo. En ese sentido son innegociables. Y entonces, bueno, pero entonces tu posición es contradictoria. No, porque lo que yo creo es que los que deben ser innegociables son muy pocos. Son un coto vedado muy pequeñito. Entonces, bueno, y por supuesto, claro, la pregunta del qué hacer, ¿no? Gracias, Gerardo, por rescatar algunas cosas que yo sí me he animado a decir, aunque efectivamente este es un libro de biografía de cartografía que de aventuras, ¿no? O sea, no propongo ninguna aventura, no propongo ninguna terapia, no sé, modestamente puedo intentar hacer la radiografía, pero en cuanto a la terapia, pues no se me alcanza ni muchísimo menos. Pero bueno, algunas cosas tratando de mantener esa filosofía política que efectivamente Gerardo dice, bueno, rescatas finalmente a un Rawls que ya de liberal no tiene tanto, ¿no? Es verdad, es un liberal igualitarista, pero yo sí me reclamo en muchas cosas rawlsiano. Pues sí, yo creo que los tribunales constitucionales, si existen, deben ser absolutamente deferentes. Creo que la presunción de constitucionalidad, si no podemos confiar simplemente en la actitud personal de los magistrados, como está siendo, por supuesto, como sabéis muy bien, el caso español, pues quizá tenemos que ir a un diseño que haga pues que las decisiones o declaraciones de inconstitucionalidad se tengan que adoptar en su seno por mayorías reforzadas. Creo que si estamos abocados hoy, por ejemplo, en España a una reforma constitucional en serio, pues me parece que la experiencia latinoamericana, como decía muy bien Guillermo, y para eso, y con eso aprovecho para darle respuesta también, la experiencia del nuevo constitucionalismo latinoamericano nos enseña que esas constituciones profusísimas en derechos se convierten, como ha dicho Pedro Salazar, en fábricas de aporías, ¿no? Que paralizan además la discusión pública en el peor sentido, pues creo que si nos tocara hoy una convención o semejante constituyente en España, pues yo desde luego estaría del lado de una constitución con muy pocos derechos y realmente innegociables, o sea, no susceptibles de casi ninguna ponderación o de ninguna ponderación en principio, ¿no? Y luego, si queréis, si da tiempo, pongo el ejemplo de en qué consiste para mí, de la mano de un constitucional, bueno, es un juez que ha hecho una tesis muy interesante sobre las restricciones a los derechos fundamentales. ¿En qué consistiría para mí, por ejemplo, que la sociedad política española o la argentina o la mexicana o cualquiera se tomara la libertad de los ciudadanos en serio? Y esto al hilo de cómo deberíamos pensar la institución de la prisión preventiva. Y qué poco en serio nos la estamos tomando. Pongo ahí el ejemplo de las indemnizaciones que se dan en España cuando una persona que ha estado en prisión preventiva es finalmente declarada
inocente o no culpable, ¿no? Bueno, y lo dejo ahí para daros también ocasión, si queréis, de apuntar algo más y no monopolizar yo el uso de la palabra. Y gracias de nuevo. Mil gracias, Pablo. Estuvo muy rica toda tu intervención y no sé si Guillermo tiene algo que responder o decir al respecto. No, ahí escuchaba a Pablo, bueno, le agradezco que haya profundizado un poquito y vinculado a Dworkin, tenía una duda, porque me genera una sensación un poco contradictoria. Eh, la idea tomas la idea de derechos en serio, ¿no? Que hoy son en broma porque no se los está tomando en serio, pero esa idea de cartas de triunfo, de coto vedado, etcétera, de esfera de lo indecidible, pero es toda la idea de carta de triunfo, de que si los derechos existen son límites a las voluntades circunstanciales mayoritarias, una idea fuertemente liberal, pero paradójicamente Dworkin eh, te aporta eso, pero es parte del problema que describes, porque Dworkin y su interpretación constitucional es la que ha, por ejemplo, ayudado, sobre todo en Estados Unidos, a justificar el activismo judicial progresista en este caso. Hoy hay otros actores de derecha que utilizan la metodología dworkiniana para hacer todo lo contrario, como planteaba Gerardo. Entonces, Dworkin es al mismo tiempo alguien que te ayuda, pero es un síntoma también de esa inercia, de aceleración y de moralización, porque además la moralización, pienso en Dworkin, es explícita, ¿no? La interpretación moral de la Constitución es un ataque al originalismo y es un ataque al positivismo y es un ataque a otras formas más tenues de progresismo. Entonces, te quería preguntar un poco, una pequeña pregunta es, bueno, ¿cómo lo lees a Dworkin, ¿no? En esto que es, un poco tiene una dimensión de ayuda interesante para recuperar y al mismo tiempo problemática. Y la segunda cuestión, porque a dos autores que también tú citas, ¿no? A Fernando Atria y a Roberto Gargarella, eh, parece muy interesante. Nosotros hemos trabajado sobre el último libro de Gargarella, sobre el derecho como conversación entre iguales, que es como el último planteo ya un poco sin fuerza de esa perspectiva deliberativa de Carlos Nino y de muchos otros en la década del 80 y de los 90, que Gargarella todavía defiende, pero digo, ya con mucha menos fuerza. Pero en el caso de Atria, me interesaba consultarte esto. Atria es un furibundo crítico del neoconstitucionalismo, sobre todo en la forma del derecho. Su obra quizás más ambiciosa, dice, mire, el neoconstitucionalismo con Dworkin, con Alexi, con una serie de autores, y Oliver Mule podría entrar en ese canon de Atria, eh, lo que hacen es justamente hacen colapsar la frontera y la adjudicación de la frontera entre derecho y política y generan en la adjudicación una acción militante necesariamente partisana. ¿Bien? Entonces, Atria ve en el neoconstitucionalismo un dispositivo que solo puede llevar a justificar, por ejemplo, en el caso de la ponderación, que tú también lo trabajas, a que, como dice Juan Antonio García Amado, nadie pondera para perder, ¿no? La ponderación es una forma de hacer efectiva esa mirada muy cargada ideológicamente y no la vigencia de la ley. La ley quedó muy atrás, ¿no? El sentido original de la Constitución quedó muy atrás. Entonces, Atria me parece interesante traerlo porque Atria es, en muchos aspectos, un autor polémico por otras cuestiones y hace esa crítica desde la izquierda, ¿no? Estamos hablando del el nuevo constitucionalismo latinoamericano, muy influenciado por el neoconstitucionalismo, y Atria es alguien que impulsó la reforma constitucional en el proceso constituyente chileno post-2019, pero que es en términos teóricos muy crítico de esto. Quería
preguntarte esto, ¿cómo veías a estos autores? ¿Cuál es el lugar que les dabas a ellos en tu construcción o en tu pensamiento? Pues muchas gracias, Guillermo. Sí, yo, a ver, creo que has bueno, planteado dos cuestiones que son muy importantes y que me permiten un poco clarificar y quizá disipar o disolver esa sombra de paradoja, ¿no? Eh, digamos que yo llego a la frutería de Dworkin y me gustan las naranjas, pero no las manzanas, ¿no? Entonces no le compro todo el producto porque hay parte de lo que vende que no me convence. Y esa parte es efectivamente lo que tú muy bien describes, que, bueno, que él llamó la lectura moral de la Constitución. Claro, hay una lectura moral, o sea, en lo que Dworkin tiene sin duda razones en el hecho de que si tenemos constituciones de principios y no de detalle, ¿no? Por usar esta terminología que, bueno, pues un constitucionalista español que a lo mejor seguramente conocéis, ¿no? Víctor Ferreres ha empleado, ¿no? Cuando tenemos adjudicación o supervisión constitucional, por decirlo así, de una constitución de principios, la lectura moral parece inescapable. Entonces, solo podemos, mediante los mecanismos estos que hablábamos antes de la presunción de constitucionalidad o mayorías reforzadas que traducen institucionalmente eso, solo tenemos esa válvula de escape, ¿no? Lo que pasa es que, claro, mi apuesta es por intentar hacer, cuando sea posible, ¿no? Ya, bueno, este es el material que tenemos, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, en el caso chileno o en otros, habría sido mucho más partidario por razones que tienen que ver con o mi confianza o mi compromiso con el valor democrático de la igualdad política, etcétera, pues hacer constituciones de detalle, es decir, aunar consensos que serán pocos sobre lo que va a ser en el futuro verdaderamente innegociable, ¿no? Sobre las ataduras al mástil que vemos absolutamente imprescindibles para seguir cruzando las islas de Ea mientras cantan las sirenas y nos tientan, ¿no? Y esos son derechos como cartas de triunfo, es decir, derechos que efectivamente tienen carácter absoluto, ¿no? O sea, que no pueden ser nunca justificadamente excepcionados. Y esa es la manzana de la frutería de Dworkin que yo reivindico como una manera de tomarnos el derecho en serio. La prohibición de la tortura, la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal desfavorable. Esto es un principio innegociable. El indubio pro reo como estándar de prueba, etcétera, etcétera. Y, antes decía, la necesidad, porque alguien podría decir, la tortura no es imprescindible en una democracia constitucional. Puede haber supuestos excepcionales en los que la tortura pueda estar moralmente justificada, pero no hay Estado en el mundo, por liberal y democrático y civilizado que sea, que pueda prescindir de la prisión preventiva. Bueno, en una situación ideal de diálogo, yo puedo convencer a cualquier ciudadano que él puede ser sacrificado, o sea, su libertad sacrificada, precisamente porque en ocasiones tendremos que meter en la cárcel a gente durante un tiempo, aunque todavía no haya una condena firme. Y eso creo que a cualquier ciudadano se le pueden dar buenas razones para que lo entienda. Lo que creo que también, digamos, en una especie de negociación pseudo-rolsiana, debemos entender es que aquellos que hayan tenido que ser sacrificados, su libertad sacrificada, y fueron finalmente absueltos, deben recibir una compensación suficiente. Ese es el precio del sacrificio de su libertad, un sacrificio necesario. Pero tomarse el derecho a su libertad en serio significa que en la eventualidad de que no sean culpables, ¿no?, y finalmente sean absueltos, entre todos los demás ciudadanos vamos a sufragar de una manera más que suficiente un fondo que les compensará económicamente
ese sacrificio, ¿no? Esa sería para mí la manera de tomarnos en serio, por ejemplo, el derecho a la libertad. Y voy con lo de Gargarella. Claro, mi problema, y en esto pues sí, yo estoy más bien en el bando de Atria, de ser muy receloso y también por la razón que tú has apuntado, ¿no? De que el juego de la adjudicación o de que al final el partido esté residenciado en la Corte Suprema, es que nos obliga a admitir que cuando juegan los que no son los nuestros, tendremos que admitir el modo en el que... O sea, claro, si al final lectura moral de la Constitución significa lectura de izquierdas o liberal igualitarista, entonces estamos haciendo trampas. Porque ¿qué pasa? ¿Que los otros no tienen una lectura moral? Claro que la tienen. Entonces, yo en el libro, claro, gloso y critico en alguna medida la posición de Gargarella porque me parece que en ocasiones se revela como demasiado ad hoc. Yo hubiera esperado de lo que yo siempre había entendido de Gargarella como sospecha de la Corte Constitucional, reticencia a que monopolice la conversación pública. Y resulta que cuando aparece en nuestro horizonte, en fin, de decisiones, una decisión de una Corte Suprema que lo que viene es a devolver al demos que decida sobre un asunto moralmente controvertible, entonces nos encontramos con que eso no está bien, pero ¿por qué no está bien? Porque en el fondo nos parece que la decisión tiene que ser esa porque es la que coincide con la forma en la que nosotros concebimos la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces aquí estamos haciendo un poco de trampas, o sea, la mayoría se equivoca, pero se equivoca porque no coincide con lo que yo estimo que debe ser lo que... Esta especie como de confianza en el demos, pero a tiempo parcial. Y claro, a mí me parece que eso es hacer un poco trampas. O, por ejemplo, sostener, bueno, es que no ha habido una movilización popular hasta ahora. Bueno, sí la ha habido. A lo mejor la movilización popular resulta que es provida. Entonces, ¿qué pasa? Que esa movilización popular no es la que debe contar. Yo creo que ahí hay un pequeño problema, ¿no? Es decir, tenemos que estar dispuestos a perder cuando toque la corte que no juega el balón o que no tiene la táctica por recurrir al fútbol, ¿no? Que a nosotros nos gusta más, ¿no? Bueno, eso es lo que me parece. Bueno, a propósito de Gargarella, también te quería hacer otra pregunta en relación, digamos, situando o volviendo al contexto español, ¿no? Que en un momento tú dices también de algo que dice Gargarella, que es llamativo, ¿no? Que él dice que el neoconstitucionalismo de alguna manera llega tarde a América Latina Sí. y que por lo tanto eso resulta en prácticas de, digamos, de corrupción o malversación, ¿no? De toda la fábrica institucional. Y entonces, desplazando esto al caso español, por ejemplo, si uno toma, por lo menos de manera superficial, ¿no? La matriz de deliberación o incluso de razón pública, de convivencia, como tanto habla y mencionan los ministros y el propio presidente del Estado español, uno se pregunta, bueno, ahí me parece que también hay una trampa, es decir, hay una insuficiencia, ¿no? Es decir, si estamos en un contexto en donde se llega tarde a una cierta filosofía política, lo que pesa y lo que es tosudo es la realidad, ¿no? Entonces, por Sí. ejemplo, más bien esta es la pregunta para ti, ¿no? Hemos leído recientemente un artículo llamativo, me parece importante, del colega que tú citas también en el libro, ¿no? De Josu de Miguel, Sí. donde él habla de la noción y de la instrumentalización al final del día de la idea de plurinacionalidad en España. Y yo derivo de ahí también, por ejemplo, en el caso análogo en Estados Unidos sería el federalismo. Entonces, bueno, uno pensaría, digamos, leyendo las últimas páginas del libro, que
una aplicación rosaliana sería una práctica a favor de la plurinacionalidad, del federalismo. Sin embargo, sabemos, bueno, digo, esa es ya mi postura, ¿no? No sé qué pensarás tú, pero creo que una apuesta de federalismo, de plurinacionalidad, es una manera también de abrirle la puerta atrás a actores, vamos a llamarles desleales, ¿no? O que hacen traspiés por la legalidad. Sabemos quiénes son, ¿no? Que buscan hacer colapsar, digamos, ¿no? Y lo dicen expresamente el régimen constitucional de 78, etcétera. Entonces, una plurinacionalidad o federalismo en el momento actual en España es una caja de dinamita. No sé cómo lo verás tú. Sí, el problema que yo tengo en esto, yo no sé tanto sobre esta cuestión como Josu de Miguel, ¿no? Para empezar por la posibilidad de hacer la hipótesis de qué resultaría en una posición original. Yo creo que en una posición original rawlsiana no seríamos plurinacionales. Sí, con eso se quiere decir que va a haber algunas de esas naciones donde, que es, me temo, lo que tienen en mente algunos en España, ¿no? Y que es lo que probablemente acabará rompiendo la baraja. Porque, claro, aquí estamos hablando de plurinacionalidad en un sentido en el cual hay 2 o 3 llamadas nacionalidades históricas que van a tener, por un lado, o que tienen hoy, una absoluta sobrerepresentación en el Parlamento Nacional, que está cada vez más convertido, aparte de en ese teatro del que hablaba antes, en una suerte de conferencia de embajadores, ¿no? La mejor prueba de ello es la proliferación de provincias. ¿No? Como sabéis, en España los diputados son elegidos en una circunscripción que no es única, que no es la que corresponde a la comunidad autónoma, sino que es la provincia. Entonces, claro, hay provincias con una sobrerepresentación enorme. Y claro, esto es un juego en el que inmediatamente los actores se dan cuenta de cuál es la ganancia. Entonces, han proliferado los Teruel existe, Soria existe, y en las próximas habrá, pues casi las 50 provincias españolas tendrán un existe, ¿no? ¿Y por qué ha ocurrido esto? Pues porque en una situación de dicotomía, de polarización extrema, el partido ganador, pero no con la suficiente mayoría, empieza a recoger existes, ¿no? a disposición, y a cambio da algo, ¿no? Prebendas. Y estamos en el cenit de las prebendas, que es nada más y nada menos que una amnistía para una serie de presuntos delincuentes o delincuentes condenados, ¿no? Entonces, claro, esa situación es el peor de los mundos posibles, ¿no? Un sistema federal en el que se trasladan competencias por razones también democráticas, por razones de proximidad, por razones de gestión más eficaz, etcétera, a mí me parece que es un sistema plausible, pero es plausible, justificado, etcétera, pero me parece que es muy parecido a lo que ya tenemos. Y entonces, el paso que se quiere dar mediante esto que Joshua ha explicado muy bien también, ¿no? De la mutación constitucional, es a una suerte de confederación, que en el fondo supone desunir lo que viene estando unido, bueno, pues desde hace más de 5 siglos, ¿no? Entonces, en esa, y desunir para crear regímenes cuasi estatales en esos territorios, con haciendas propias que no participan del común, pero siguiendo enganchados a la nave nodriza. Y por tanto, detrayendo recursos. Estamos hablando esencialmente de las regiones, sobre todo Cataluña y el País Vasco un poco menos, que en muchas dimensiones, en muchos ámbitos o parámetros, pues son las más ricas, ¿no? La pensión media española más alta es la del País Vasco, en fin. Entonces, en esa tesitura, claro, hay quienes dicen, si la opción es entre confederación
o secesión, pues casi prefiero secesión. Y, y hay razones para preferirlo, claro. Y probablemente si el juego final es ese, quizá vuelva a emerger el tertium datur de decir, bueno, pues seguimos como estamos, ¿no? Porque probablemente desde el punto de vista económico estos territorios, desde luego el País Vasco, Cataluña no tanto, como estados propios, pues al menos en un par de generaciones seguramente tendrían una situación económica extraordinariamente complicada, ¿no? Pero bueno, quizá me he separado un poco de la cuestión que me suscitabas. En fin, lo siento si es así, ¿eh? No, no, ha estado muy bien y bueno, desde ya te agradezco. Yo creo que para no abusar del tiempo de ustedes y mantenernos en el límite, yo creo que lo podemos dejar acá, aunque Muy obviamente bien, el libro es inagotable, ¿no? De muchos más temas, quedaron muchas cosas por discutir, ¿no? muy Y bien. bueno, archivaremos la conversación en la serie y les recordamos a los escuchas que el libro se titula Los derechos en broma, la moralización de la política en las democracias liberales, publicado en Deusto. Así que bueno, sin más, te agradezco mucho, profesor Pablo de Lora y profesor Guillermo Jensen, y iremos conversando sobre estos temas. Estupendo. Pues muchísimas gracias por todo y un cordial saludo, un abrazo. Un abrazo. Gracias, Pablo. Gracias, Gerardo. Un gusto. Un gusto. Igualmente. Gracias.